Hola, ¿cómo están? Hoy les mostraré cómo realizar este sombrero que pondré en esta parte. Ella es Hailey Bieber, que es la esposa de Justin Bieber. Me dijeron que también otras famosas lo tienen, pero no sé la verdad. Así que vamos a usar este rojo y este color crema. Y vamos a iniciar con un anillo mágico. Pasamos el crochet por ahí. Realizamos un punto de cierre y dentro de ese anillo mágico voy a realizar 8 medios. A ver, no me acuerdo cómo se llama este punto, creo que son 8 puntos bajos. Y con un marcador cerramos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego tiramos de este hilo y donde está el marcador vamos a introducir el gancho o el crochet y vamos a realizar un punto deslizado de esta manera. Posterior a esto tiramos de este hilo de esta manera, lo hacemos para atrás y tomamos del hilo de atrás y lo pasamos de esta manera. Y dentro de esta misma cadena donde hicimos el punto deslizado, colocamos el gancho, tiramos del hilo y realizamos un punto deslizado dentro del mismo. Un momento, así que primero colocamos el gancho, dentro del mismo otro punto bajo o medio punto, no me acuerdo cómo se llama, y lo pasamos. Perdón, antes de esto lo tenemos aquí, cambiamos de color de esta manera. Ahora en el siguiente otra vez dos medios puntos en el mismo lugar. El primero cerramos normal, el segundo dejamos hasta aquí estas dos partes de hilo y cambiamos el color para cerrar. En el siguiente otra vez dos medios puntos, el uno cerrado normal, el siguiente lo cerramos con el otro color y así sucesivamente hasta llegar a esta parte. Ya hasta aquí, como ves, son 4 partes del rojo y 4 del blanco. Donde estaba el marcador vamos a realizar un punto deslizado de esta manera. Otra vez levantas un poco el hilo, das la vuelta, tomas el hilo, pasas por atrás y en el mismo lugar sacas hilo otra vez y cierras. ¿Por qué hago esto? Para que también quede de la misma manera el hilo en todas partes y no quede la marca de que ahí es la unión. Colocamos el marcador, en el mismo lugar otro medio punto. Aquí en la primera fila hicimos dos medios puntos en cada cadena. En esta segunda vuelta va a ser un aumento, un medio punto sin aumento. No olviden tomar el otro hilo por atrás. Aquí está un aumento, uno sin aumento. Me olvidaba otra vez que antes de cerrar cambiamos de color. En el siguiente va a ser un aumento. Aquí cerramos normal y en el siguiente no va a ser aumento, pero vamos a cerrar con el otro color. Otra vez aquí un aumento. En el siguiente
ningún aumento, pero cambiamos de color. Y así sucesivamente va a ser esta segunda vuelta. Ya llegamos aquí donde está el marcador. Vamos a realizar el punto deslizado. Nuevamente levantas, das la vuelta, tomas el hilo, pasas por atrás y donde fue el punto deslizado, en el mismo lugar hacemos un medio punto. No olvides colocar el marcador para que te des cuenta en qué parte es. Aquí ahora en esta sería tercera vuelta, va a ser un aumento y otros dos sin aumento. Cambio de color, otra vez aquí un aumento, dos sin aumento. Para que no se equivoquen, saben cómo podrían hacerlo. En cada inicio de cada color va a ser el aumento y las siguientes cadenas es sin aumento. Como ven aquí va a ser el aumento, quedan dos cadenas sin aumento y esto va a ser por todo esto para que te des cuenta, o sea, en qué parte vas a cambiar. Como vieron, aquí va a ser el aumento y estas dos cadenas de otro color van a ser sin aumento. Y así sucesivamente vamos a realizar esta siguiente vuelta hasta llegar aquí. Aquí donde se suponía que teníamos que cambiar de color al cerrar, ya no lo vamos a cambiar porque vamos a hacer esto, miren. Aquí lo cerramos normal. Y donde está blanco va a ser rojo y donde está rojo va a ser el blanco o crema. Aquí va a ir el aumento. Ahí está el aumento. Como vieron, al inicio de cada color ya quedan las cadenas que van a ser sin aumento. Aquí son 3 sin aumento. Ahora cambiamos de color. Al inicio de cada color el aumento, no se olviden de eso. 2 medios puntos en el mismo lugar. Otra vez 1, 2, 3, que serían 3 medios puntos sin aumento. Aquí otra vez cambiamos de color y cada inicio un aumento. Y así sucesivamente. Ya cuando tengas unas 3 a 4 vueltas, otra vez cambias de color. Donde está el rojo va a ser el crema y donde está el crema va a ser el color rojo. Y esto hasta obtener la circunferencia de tu cabeza, 14, 15, 16 centímetros. Y así es como está quedando mi círculo. Como vieron, fui cambiando y aumentando. Claro, aquí está saliendo medio, o sea, no está saliendo en forma de cuadrados, porque está habiendo en cada fila aumentos y aumentos. Yo aquí tengo el círculo que yo quiero. Se nota algo grande ya que yo no lo quiero muy ajustado. Luego de esto, de que ustedes tengan el tamaño de su círculo, vamos a realizar puntos y aquí ya no vamos a realizar ningún aumento. Y para bajar vamos a cambiar de color. Entonces donde estaba el blanco va a ser el color rojo. Entonces ya no va a haber aumentos en esta parte, pero coloquen el marcador.
y así vamos a cambiar los colores. Aquí recuerden que no va a haber ningún aumento, tampoco disminuciones, así que llegamos a esta parte, continuamos con rojo, luego con crema o blanco y así vamos a hacer esto hasta obtener el tamaño de encima de tu oreja, y de ahí ya comenzamos a realizar la aleta. Y pues bueno, aquí yo ya lo tengo del tamaño de mi cabeza. Justamente armé 2 cuadros, esto es por 10 filas, cada cuadro es 10 filas, miren, 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Luego de esto vamos a empezar a hacer la aleta. Esta aleta va a ser obviamente del mismo punto, pero ahora aquí vamos a cambiar el color. Vamos a iniciar, vamos a cerrar nomás con el color rojo. Y también vamos a iniciar con el color rojo. Aquí yo ya lo voy a hacer en punto espiral, es decir, vamos a continuar directo sin olvidar colocar el marcador. Así que en la primera vamos a hacer sin aumento, en la segunda otra vez sin aumento, la tercera, la cuarta, y la quinta. 5 sin aumento y el número 6 va a ser con aumento, es decir, 2 medios puntos en el mismo lugar. Aquí otra vez 5 sin aumento. Dos, tres, 4, 5 y en el siguiente el aumento. Otra vez 5, aquí cambiamos de color. Con estos son 2, 3, 4 y 5 y nuevamente el aumento, y así sucesivamente va a ser esta primera fila de la aleta. Ya terminamos esta primera vuelta de 5 medios puntos y un aumento. En esta segunda vuelta va a ser un punto por cada cadena sin aumento. Y así va a ser un punto por cada cadena hasta llegar otra vez aquí. Esta segunda vuelta ya está terminada. Para la tercera vuelta vamos a realizar primeramente el cambio de hilo. Luego de esto otra vez los aumentos, ahora que serían 4 puntos sin aumentar y un aumento. Ahí está el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Aquí tiene que ir el aumento, los 2 medios puntos en el mismo lugar. Otra vez 4, 1, 2, 3 y 4, y en el siguiente 2 puntos en el mismo lugar, y así sucesivamente vamos a realizar esta tercera vuelta. Esta tercera fila ya está terminada. Ahora aquí yo voy a realizar un medio punto en cada cadena
y esto va a ser hasta obtener el tamaño del aleta que yo quiero, ya sea grande o ya sea pequeño. Y también va a ser, depende de cada uno, si lo quiere realizar la aleta bien olanadita o un poco más recta. Y según yo, esto para mí va a estar perfecto, pero a base que vaya tejiendo voy a ver si me está gustando o no. Como ya saben, si quieren más olanada, realizan esta cuarta fila con un medio punto por cada cadena. En la quinta fila ya iría aumentos y así intercalado. Por mi cuenta va a ser esto así, y lo voy a realizar más o menos completé un cuadrado. Vamos a ver también el tamaño como queda. Entonces lo van tejiendo así y nos vemos cuando esté un poco más grande.